Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro programa semanal de debate político. Desde el corazón de Europa analizamos los principales temas de la actualidad internacional y vemos la postura y el papel de la Unión Europea. Soy Amaia Echevarría, gracias por estar ahí. Comenzamos. Máxima tensión en Oriente Próximo. Desde el ataque sorpresa de Israel contra Irán la semana pasada, la violencia no ha dejado de intensificarse. Al mismo tiempo que se abría este nuevo frente, miles de europeos salían a las calles para manifestarse contra la guerra en Gaza. Analizamos los detalles del conflicto Israel-Irán y cómo va a afectar a la guerra en Gaza y en toda la región. Y exploramos qué papel puede desempeñar la Unión Europea para ayudar a desescalar la situación. Y para conmemorar los 50 años de relaciones, Bruselas y Pekín tienen prevista una cita este verano en China. Con las relaciones entre la UE y Estados Unidos en un punto históricamente bajo y los lazos entre China y Estados Unidos prácticamente estancados, los funcionarios europeos esperan que esta cumbre sirva para lograr una situación en la que todos ganen. Pero dado los distintos que son sus intereses, nos preguntamos cómo logrará la UE equilibrar los beneficios económicos con la autonomía estratégica y sus valores. A esta y otras preguntas trataremos de responder hoy aquí en Bruselas Te Quiero con nuestros invitados. Beatriz Ríos, corresponsal del periódico en Bruselas, Toni Comín, eurodiputado electo de Junts per Catalunya, y Beatriz Avellán, de la Fundación Europea de Estudios Progresistas. Bienvenidos a todos, pero antes de empezar analizamos en qué punto se encuentra el conflicto en Oriente Próximo. Se intensifican los combates en Oriente Próximo. Tras el intercambio de ataques con misiles entre Israel e Irán, la región se encuentra en máxima alerta. La situación se desató a raíz de los ataques israelíes contra la infraestructura nuclear militar de Teherán, lo que ha provocado una grave escalada justo en un momento en que la administración Trump estaba negociando con Irán sobre su programa nuclear. Sin embargo, es probable que Israel haya echado por tierra cualquier posibilidad de acuerdo. Washington en un principio se desmarcó de la acción y advirtió a Irán sobre las posibles represalias si atacaba las instalaciones estadounidenses. ¿Y ahora qué? ¿Se verá arrastrado Estados Unidos a una guerra que Trump no desea? ¿A qué lado se inclinarán los estados árabes? ¿Y podrá la diplomacia europea contribuir a desactivar esta crisis? Beatriz, la escalada amenaza la tensa estabilidad regional. De hecho, Irán e Israel llevan años enemistados. ¿Quién tiene más probabilidades de mantenerse en su sitio, en su posición, sin moverse? Bueno, yo creo que esa es la gran incógnita ahora y va a depender mucho de la posición que tome Estados Unidos en este sentido, ¿no? Al final, hasta ahora, Estados Unidos había vuelto a esa mesa de negociaciones intentando volver a traer a Irán después de que en su día Trump abandonara el acuerdo para tratar de frenar la proliferación en el país, pero ese acuerdo parece que estaba fracasando. Yo creo que el ataque de Israel contra Irán hace colapsar completamente esas negociaciones y cambia completamente el escenario en el que nos encontramos. Y va a depender precisamente de qué decisión tome Estados Unidos, si involucrarse directamente en el conflicto, como ha puesto sobre la mesa Donald Trump, o si va a privilegiar la opción de la diplomacia, lo que pasa en los próximos meses. Hablamos de un factor, como tú decías, muy importante, que es el papel que tiene Estados Unidos en esta guerra. Por las guerras de Irán y de Irak y de Afganistán, así como sus intervenciones en Siria y en Yemen, anteriores administraciones han preferido alejarse de Oriente Próximo. ¿Por qué puede ser diferente con Trump? ¿Cuál va a ser el papel que va a tener en este conflicto? Bueno, con Trump todo es diferente. Esto lo sabemos. Yo creo que de entrada estamos en el peor escenario que podíamos esperar, porque, si te fijas, son dos regímenes fundamentalistas. Israel formalmente es una democracia, pero está en estos momentos gobernada por un gobierno fundamentalista. Son dos economías que, aunque no lo parezca, tienen un peso parecido, porque la renta per cápita de Israel es 10 veces mayor que la de Irán, pero la población de Irán es 10 veces mayor que la de Israel. Quiero decir, la economía iraní es una economía relativamente grande también, y esto, de cara a la capacidad militar de Irán, también es muy relevante. Son dos estados aislados en Oriente Medio, Israel más, pero Irán también está en conflicto. Quiero decir, nadie puede ganar esta guerra. Si Israel se cree, que es un pronóstico un poco arriesgado si quieres, pero yo lo pongo encima de la mesa, si Israel se cree que puede ganar sola esta guerra contra Irán y que se puede derrotar militarmente a un país como Irán desde el cielo,
es implanteable. Países como Irán se les derrota militarmente. Uno de los elementos es una invasión. ¿Quién va a invadir Irán? Es decir, hago ahora la mirada en términos casi de realismo militar. Entonces, esta guerra solo la puede ganar una de las partes si tiene el apoyo, efectivamente, de una gran potencia. Pero claro, sí, Estados Unidos es aliado militar de Israel, pero cometería, desde mi punto de vista, un error gravísimo si se deja arrastrar. Pero es que Irán también tiene ciertas alianzas, no de la intensidad de Israel con Estados Unidos, pero las relaciones comerciales de Irán con China son muy importantes. China es el principal comprador de petróleo de Irán. Es el principal socio comercial de Irán. Tampoco China permitirá seguramente que Estados Unidos se involucren en una alianza para derrotar a Irán y sin hacer nada. Quiero decir que Estados Unidos tiene que medir muy bien lo que hace. Y si Estados Unidos no se involucra, vuelvo al principio y acabo, estamos en el peor escenario porque esta guerra no la gana nadie. O sea, hablando de que la guerra no la gana nadie sin la ayuda externa, hablemos un poco de los motivos que mantienen esta tensión entre ambas partes, porque el objetivo principal ahora mismo de Israel, quizás podríamos decir que atacando a Irán, es destruir su programa nuclear. ¿Es eso una obsesión de Netanyahu ahora mismo, Beatriz? Esta guerra nadie va a ganar. De hecho, para Trump, en el caso de que se intervenga, el precio que debería pagar a sus votantes, exigirle entrar en otra guerra a nivel de gasto militar sería muy alto y podría poner en jaque su presidencia. Y respecto a Netanyahu necesita la guerra para mantenerse en el poder. Netanyahu ha violado todas las normas que hay casi del derecho internacional, tiene una orden de arresto de la Corte Penal Internacional y también en casa tiene una serie de casos judiciales abiertos por todo tipo de corrupción y temas de justicia. Entonces, evidentemente, Netanyahu, para él, esta es una muy buena manera de mantenerse en el poder, también a nivel que la población israelí tiene un bastante apoyo en lo que se refiere a atacar Irán. De alguna manera se cubre las espaldas también en lo que refiere a su gobierno y a los extremistas, a los ortodoxos de su gobierno. Entonces, creo que ese punto es muy importante. En esta guerra quizá el único que tiene ventaja en algún caso es Netanyahu. Sin embargo, me gustaría también poner el foco cuando nos referimos a Irán a la población iraní, en el sentido que hemos visto que muchos de estos ataques no solo han ido dirigidos a las infraestructuras militares y nucleares, sino que también están atacando la televisión, hemos visto infraestructuras energéticas también y está habiendo muertes de civiles. Entonces, creo que ahí también es importante entender las consecuencias humanitarias de esta guerra que va más allá de tensiones geopolíticas. Has mencionado justo la orden de detención internacional de Netanyahu. ¿Podríamos quizás interpretar esto que está haciendo Netanyahu con Irán como una forma también de desviar la atención hacia lo que está ocurriendo en Gaza? Sí, yo creo que esa es una de las interpretaciones de ese ataque sorpresa a Irán, es intentar desviar la atención, sobre todo en un momento en el que Israel estaba enfrentándose a un incremento sustancial de la presión, sobre todo por parte de los países europeos, ¿no? Este intento de revisar el acuerdo de asociación con Israel, que podría tener consecuencias bastante importantes a nivel sobre todo comerciales, pero también políticas, estaba generando una incomodidad por parte de Israel que veía como cada vez más países estaban cuestionando sus acciones militares en Gaza, la situación humanitaria, el uso del hambre como arma de guerra, los ataques contra civiles. Entonces estaba convirtiendo en un problema real y hay mucha gente que interpreta ese giro radical precisamente para desviar la atención, pero también para atraer de nuevo a Estados Unidos, porque incluso estaba empezando a haber un problema de apoyo fundamental para el gobierno de Netanyahu en este contexto, ¿no? Y de hecho se está desviando la atención. Estos últimos días ha habido una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea y una de las cuestiones que ponía sobre la mesa la jefa de la diplomacia europea era la importancia de no desviar la atención sobre lo que estaba pasando en Gaza, porque también formaba parte de esa inestabilidad que se ha generado en la región y que tiene consecuencias también para otros países. Hablando de lo que quiere Irán, porque es el séptimo productor de crudo del mundo ahora mismo, ¿por qué un gigante petrolífero va a querer enfadar a Israel? Es que yo creo que estoy 100% de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras. No ha habido una provocación por parte de Irán en este caso. Irán estaba sentada en la mesa con Estados Unidos, todavía no habían cerrado un acuerdo. Trump hace estos ultimátums un poco teatrales y los hace públicos, pero esto no quiere decir que Irán haya hecho un paso determinante para que explique la reacción de Netanyahu. Por tanto, yo compro absolutamente la tesis de que aquí la clave de la historia es que la Unión Europea decide dar un paso, la revisión del acuerdo comercial, y al solo hecho de abrir el debate sobre la posibilidad de la revisión es un
los que hemos vivido la legislatura anterior del Parlamento Europeo y esta es un cambio de paradigma, porque no había manera, digamos, Alemania estaba cerrada en banda, que Alemania se abra a discutir la revisión del acuerdo comercial con Israel, para Netanyahu es un drama. Entonces, fíjate que Netanyahu ha justificado esta acción, porque la ha empezado Israel, con el argumento de que Irán puede tener el arma nuclear a punto dentro de un año, cuando todos los informes de inteligencia, ya no de Europa, sino de Estados Unidos, dicen que en ningún caso la posibilidad que Irán tenga el arma nuclear es tan inminente. Todos los países del G7 están de acuerdo que Irán no tiene que tener arma nuclear, muy bien, pero el único país del mundo que dice que los iraníes están a la esquina, ¿no?, a las puertas de tener el arma disponible, es Israel. Es la excusa para justificar un ataque que permita recuperar un poco el apoyo de Occidente a un régimen que Occidente ya no puede soportar más, porque es evidente que la masacre en Gaza es totalmente injustificable, digamos. Son inocentes, son niños, son mujeres, contraviene todas las normas del derecho internacional y que las opiniones públicas europeas han dicho basta y por tanto los gobiernos cada vez están más dispuestos a decirle. Y Europa es el primer socio comercial de Israel y Europa es quien tiene un poco la llave para parar los pies a Netanyahu. Entonces, yo creo que claramente lo que hay aquí es una huida hacia adelante de Netanyahu en un tema que sabe que descoloca a todo el mundo. Genera una cierta adhesión en la opinión pública israelí, porque ahora están bajo los misiles iraníes y esto evidentemente genera cohesión con el gobierno de Netanyahu y desconcierta y descoloca a todos los actores internacionales. Justo mencionando... Volviendo a lo que decíamos justo antes, esto vuelve a poner la importancia de la posición que tome Estados Unidos en este conflicto, porque el consenso en el lado europeo es que esto se solucionaba por la vía diplomática y era también lo que estaba intentando Washington y ha sido Israel quien rompe la baraja con ese ataque. Y a mí me gustaría también añadir, ¿no?, lo justo lo que estabas comentando tú, Tony, el tema de esa excusa, ¿no?, bajo el principio de legítima defensa, que se incluye en la Carta de Naciones Unidas, como una carta blanca, como una justificación ilimitada de cualquier ataque basado en una percepción subjetiva del riesgo. Y eso no está justificado de ninguna manera. Sin embargo, vemos en la declaración del G7 que habla siempre del derecho de Israel a defenderse. ¿Defenderse de quién, si ellos son quienes están atacando? Me quiero detener en un punto porque hemos mencionado el tema del papel de la Unión Europea y precisamente sobre esta cuestión preguntamos a Lina Burus, consejera de Asuntos Gubernamentales de Forward Global. Escuchen. No va a ser un conflicto corto, eso está claro. En la mente de los israelíes esto es algo que llevan diciendo desde 1992. Que Irán está desarrollando armas nucleares, que se está convirtiendo en una potencia nuclear. Para los israelíes no hay vuelta atrás. Para los iraníes esto es una especie de nos estamos defendiendo. Y en ambos casos no hay lógica. El impacto en Europa será inmediato, creo yo. Empezará con la seguridad marítima y con la protección de las inversiones europeas en la región. Es decir, es una región muy interconectada. Mi humilde opinión para todas nuestras instituciones y líderes es que no se conformen con unos cuantos tweets, declaraciones o comunicados. Siéntense a la mesa, presenten una iniciativa clara e intenten que todos vuelvan a dialogar. Beatriz, hablaba Lina de no conformarse simplemente con unos tuits, ¿no?, hablando de la Unión Europea. En este sentido, ¿puede funcionar la diplomacia europea? ¿Cuál es el papel que puede tener? Yo creo que totalmente de acuerdo con lo que está diciendo nuestra compañera Aline, en el sentido de que la Unión Europea hasta ahora hemos visto algunos tuits de escalada, llamadas pues al primer ministro Netanyahu, llamadas a Irán. Sin embargo, no vemos acciones y lo mismo hemos visto con Gaza y ahora mismo necesitamos, y la Unión Europea tiene la obligación de llamar la atención a Israel porque Israel ha violado el derecho internacional y llamar a Israel al orden. Y entonces eso implica, como hemos comentado aquí, la suspensión del acuerdo de comercio con Israel y otros muchos programas y entender que para realmente frenar esta situación se necesita una acción y que no sean simplemente palabras. Me parece extremadamente preocupante y me gustaría también complementar una cosa que hemos estado comentando, que el plan nuclear de Irán, sin embargo, es que Israel tiene armas nucleares y es el único país
dentro de la región de Oriente Medio que no forma parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Entonces, aquí estamos hablando de un doble rasero, porque un país puede tener armas nucleares y otro país no. Entonces, me gustaría también ponerlo sobre la mesa porque se habla mucho de las armas nucleares de Irán, poco se habla de las armas nucleares de Israel. ¿Hay un doble rasero, Beatriz? Bueno, yo creo que está claro y de hecho eso es el mayor problema que tiene la Unión Europea para lidiar con esta situación e incluso lo hemos visto en la forma en la que se está comunicando desde la propia Unión Europea. Tenemos por un lado ese famoso tuit de von der Leyen en el que hace referencia al derecho a defenderse de Israel, que luego no se corresponde con la declaración que hay a 27 sobre esta cuestión y que la propia jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, emitía esta semana, ¿no? Y el mensaje que venía de los 27 era precisamente privilegiar la diplomacia y en ningún momento se da legitimidad a la necesidad de Israel de atacar a Irán. Esto genera una contradicción que hace mucho más difícil el rol que puede tener la Unión Europea a la hora de actuar como un actor neutral que trate de mediar entre las partes, para lo que de hecho Kallas se ha ofrecido y dice contar con el respaldo de los países de la Unión Europea. Pero en el momento en el que no hay una posición cohesionada sobre qué es lo que tiene que hacer Israel, sobre qué es lo que tiene que hacer Irán, eso hace que sea muy difícil esa negociación. Es verdad que el papel de la Unión Europea ha sido muy distinto en los últimos años, sobre todo bajo el liderazgo de Josep Borrell tuvo un papel mucho más importante, sobre todo porque su número 2, Enrique Mora, fue muy activo en intentar revivir ese acuerdo con Irán y hizo mucho trabajo durante su mandato y muchas veces la diplomacia depende de las personas y el peso que tiene Kallas en la región es mucho menor del que tenía Borrell. Por eso yo creo que en este sentido será mucho más importante cómo intenten coordinar los esfuerzos, sobre todo a través del conocido como Grupo E3, que representa a Francia, Alemania y Reino Unido y que tienen un papel muy importante en esta negociación y una conexión mucho más fuerte con Washington para traer a Irán a la mesa de negociaciones y también a Israel y tratar de encontrar una solución. En este sentido lo que hemos visto sobre todo es esa posibilidad de que sea Europa de alguna manera quien reemplace a Washington después de que ese acuerdo haya fracasado, pero dependerá también mucho de cómo evolucione el conflicto. Claro, porque, Toni, estamos viendo que la Unión Europea quizás en este conflicto es un mero testigo de momento. ¿Están tomando a la Unión Europea en serio? A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que van diciendo ellas y no es verdad, la Unión Europea no utiliza el poder que tiene, pero tenerlo... ¿Y cuál es ese poder? Lo tiene. Mira, con Israel está claro, es el acuerdo de asociación, somos, ya lo hemos dicho antes, el primer socio comercial de Israel, lo cual... es evidente, es un poder muy grande ¿no? Y hay que pararle los pies a Israel, claro que hay que parárselos, es evidente. Utilizando siempre estos instrumentos diplomáticos, de diálogo político y, si no, en este caso, de presión comercial. También hay que pararle los pies a Irán. Es decir, yo creo que es mejor que Irán no tenga armas nucleares. Es decir, el doble rasero yo no quiero que se resuelva convirtiendo a Irán en una potencia nuclear, sino si acaso desnuclearizando Israel, ¿no? Entonces, y no olvidemos, digamos, igual que somos rotundos a la hora de criticar la masacre de civiles inocentes en Gaza, también tenemos que ser rotundos a la hora de criticar que el régimen iraní no respeta los derechos humanos a muchos de ellos, etcétera. Pero ¿cuál es la capacidad de la Unión Europea en el ámbito diplomático para también parar los pies a Irán? Hay que parar los pies a Israel y hay que parar los pies a Irán. Claro, aquí es muy importante la coordinación y es muy difícil con China y con Estados Unidos. Porque también China tiene un papel relevante a la hora de poner un límite al desarrollo del programa nuclear iraní. Pero también sería deseable que en este ámbito la Unión Europea sea capaz de articular en un diálogo que seguramente, luego hablaremos de China, ahora puede ser más fructífero ahora mismo entre Unión Europea y China que entre Estados Unidos y China sobre Irán. Hacer entender que China se involucre en una estrategia diplomática para intentar frenar el programa nuclear iraní o asegurar que es un programa nuclear estrictamente civil. Eso también lo tiene que hacer la Unión Europea. Entonces, estamos en un escenario muy difícil y muy complejo. Vea, ¿querías añadir algo? Sí, justamente en el último punto, ¿no? El hecho de yo también totalmente de acuerdo, o sea, lo que no queremos son armas nucleares, ni para unos ni para otros, pero sí que ahí tener en cuenta el papel de que Irán estaba participando en las negociaciones, e Irán lo ha dicho, luego lo que haga es distinto, que ellos quieren tener, no quieren weaponizar, utilizar armas nucleares, sino para uso civil. Entonces eso es también tenerlo muy en cuenta. O sea, ya tuvimos un acuerdo en 2018 del que Trump se salió y ahora
estábamos en la sexta negociaciones y de repente Israel ataca, ¿no? Parece con el apoyo de Estados Unidos. Entonces también tenemos que pensar aquí en la confianza que puede tener ahora Irán de que entra en negociaciones y se le ataca. Entonces también tener en cuenta ahí que estamos en un momento, a pesar de que yo creo que a Irán le interesa volver a las negociaciones, porque está evidentemente con los ataques que hemos visto a Hezbollah en el Líbano, en Siria, está bastante debilitado en cuanto a sus socios, incluso también en Yemen, los hutis, le interesa volver a esas negociaciones, pero se lo pone muy difícil cuando cada vez que entra a negociar se sale del acuerdo. Entonces también creo que ahí es importante el rol que podría trabajar la Unión Europea cuando Estados Unidos ya ha perdido la confianza. Yo quería decir que hay otras dos cuestiones que hacen más compleja esta negociación y que al final acaban, están relacionadas con otros conflictos, y es que, por un lado, lo que está haciendo Israel también hace mucho más difícil esa revisión del acuerdo de asociación, porque de repente Israel se presenta a sí mismo otra vez como una víctima. Sí, claro, por esto lo han hecho. Por esto lo hace. Muchos países ahora se sientan mucho más incómodos a la hora de sentarse a la mesa en la próxima semana y decidir revisar este acuerdo de Israel. Lo han hecho exactamente con nuestro objetivo y por esto lo han hecho en este momento. Pero por el otro lado, por el lado de Irán, la Unión Europea tiene un problema con Irán por su apoyo a Rusia en la guerra en Ucrania. Entonces también esto hace mucho más difícil el papel que pueda tener la Unión Europea, porque tiene otros intereses en juego en cualquier negociación con Irán, a quien además ha puesto de manera indirecta sanciones. Una cosa que quiero mencionar, que sí que aparece en la entrevista que hemos podido ver al final, es que va a haber unas consecuencias que van a ser inmediatas, ¿no? Ella hablaba mucho de eso. ¿Cuáles son esas cosas que podemos esperar y cuándo van a ocurrir? Hablando de una cosa que ella mencionaba y que también tiene que ver con el conflicto en Ucrania, el tema del precio del petróleo. Claro. El aumento del precio del petróleo, más allá de las consecuencias que pueda tener a nivel de inflación, a nivel directo de la economía, también está haciendo más difícil a la Unión Europea seguir imponiendo sanciones. Porque una de las decisiones era precisamente rebajar el límite al precio del petróleo ruso, y por el miedo a que esto sea una escalada en la política energética, en la situación del mercado energético, hay muchos países que se están echando atrás también, ¿no? Sí. Y estos son consecuencias directas de política internacional que son consecuencia directa de lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio. Evidentemente, ninguna guerra ayuda, digamos, a la estabilidad del comercio internacional y de la economía, no la estabiliza. Quizá puntualmente hay una parte del PIB vinculado a la industria militar de un país o de otro que es acatajada, pero para el conjunto del sistema económico y comercial global es fatal. Y a mí me gustaría añadir también lo que estabas comentando, el tema de, al final puede ser que este conflicto lo que haga es beneficiar a Rusia, porque si ahora Irán, como dice, cierra el estrecho de Hormuz, eso subiría los precios del petróleo y quién se beneficiaría. Podríamos seguir hablando de esto muchísimo más tiempo, pero lamentablemente con esta reflexión tenemos que cerrar el debate. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan porque volvemos enseguida. A la vuelta hablaremos de las relaciones UE-China hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Amaya Echevarría y junto con mis invitados repasamos algunos de los temas que más interés han generado estos días. Este verano en Pekín será testigo del ansiado encuentro entre China y la Unión Europea. La capital del país asiático recibirá a los altos cargos europeos en un intento por recomponer una relación marcada por aranceles cruzados, tensiones geopolíticas y una creciente presión desde Estados Unidos. El encuentro se producirá a propósito del 50 aniversario de su relación y estará marcado por uno de los contextos más complejos en la historia a nivel comercial. Beatriz, el modus vivendi de ambos lados es bastante distinto, ¿no? ¿Cuáles son sus puntos de unión? Bueno, yo creo que ahora mismo tenemos una oportunidad buenísima, ¿no?, para mejorar esa relación, en el sentido que la situación geopolítica ha cambiado. Hasta ahora la Unión Europea, estos últimos años, en cuanto respecta a China, seguía una línea muy estadounidense. Ahora está claro que Estados Unidos y China no están en buenos términos, el tema de las sanciones también. Y por otro lado, los puntos de unión, el principal, es que tanto China como la Unión Europea dependen de un comercio abierto. El comercio internacional es fundamental para ambas economías y las importaciones y las exportaciones, y en este sentido ambos tienen ese punto en común. También el otro punto en común que yo creo que es fundamental es que tanto China como la Unión Europea apoyan un mundo multilateral basado en reglas. Pueden ser distinta percepción en cuanto a esas reglas, pero sí que les interesa el status quo, mantener, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, o apoyar Naciones Unidas. En ese sentido, viendo a Trump, Estados Unidos, retrocediendo esas instituciones multilaterales, tanto China como la Unión Europea tienen ahí una oportunidad de tomar un mayor liderazgo en lo que se refiere a defender el multilateralismo. De hecho, a través de mejorar su relación, ¿puede de alguna manera esto servir a la Unión Europea para mejorar su posición a nivel internacional?
Yo creo que sí, pero lo que es curioso es que hemos visto un cambio sustancial en cuestión de días. Es decir, en febrero, cuando Ursula von der Leyen hizo un discurso en el marco del foro de Davos, el discurso era muy aperturista, de reforzar las relaciones con China, de entender que hay una competencia feroz, pero que al mismo tiempo hay muchos ámbitos en los que podemos cooperar. Todo esto, además, si antes hablábamos del golpe sobre la mesa que había dado Netanyahu en la cuestión de Irán, aquí el golpe sobre la mesa lo ha dado Estados Unidos, con los aranceles, con una política mucho más centrada en la seguridad en la región de Asia-Pacífico, y esto dificultaba mucho la posición de la Unión Europea a la hora de negociar, también porque con esos aranceles podía haber un flujo comercial que cambie y que pueda tener un impacto en los mercados europeos. Ese fue el contexto en el que estábamos en febrero. Es que el discurso que vimos hace unos días en el G7 por parte de von der Leyen es radicalmente distinto. Y yo creo que es radicalmente distinto precisamente porque ese discurso no iba dirigido necesariamente solo a China, sino también a Donald Trump. Era una forma de mostrar que la Unión Europea estaba dispuesta a asumir esa línea con China que tiene Estados Unidos, que no necesariamente, yo no estoy de acuerdo, no necesariamente ha sido la línea que ha seguido en los últimos años, que ha sido mucho más aperturista, mucho más de intentar negociar, porque entienden que hay una relación comercial importante que hay que preservar. Pero la Unión Europea tiene sobre la mesa muchos instrumentos que ha ido creando porque al mismo tiempo entiende que China es peligrosa en el ámbito comercial, pero también en el ámbito de la seguridad. Entonces, lo interesante es precisamente que en ese contexto en el que de repente la situación geopolítica cambia radicalmente, la Unión Europea también está repensando su relación con China. Y aquí, como en muchas otras cuestiones, el problema es que tienes 27 países con 27 intereses completamente diferentes que hacen muy difícil marcar una posición común de cara a esa cumbre en julio. Ahora voy contigo, Tony, pero antes, para aportar más información sobre este encuentro, hemos hablado con Yang Li del Instituto de Estudios China-Europa. Y esto es lo que nos ha dicho. Escuchen. Yo vería este evento no como una oportunidad para reiniciar la relación, sino para renovarla. No habrá un gran avance en el sentido de que los aspectos fundamentales de la relación no cambiarán. La principal preocupación del lado europeo es el equilibrio comercial y la sobrecapacidad, entre otros temas similares. Por el lado de China, les inquietan las políticas de reducción de riesgos adoptadas por Europa y las herramientas comerciales defensivas que se aplican a las empresas chinas, las cuales se perciben como proteccionistas. Así que creo que estas diferencias no se resolverán pronto. Diría que China y Europa son amigos, con algunos desacuerdos y malentendidos, y creo que la razón es que ambos se necesitan mutuamente. ¿Europa y China son amigos con diferentes opiniones, con algunas diferencias? ¿Comparte este análisis? ¿Son amigos? Bueno, y son rivales y todo a la vez, ¿no? Yo creo que aquí lo que condiciona las relaciones entre Europa y China es el cambio rotundo que está haciendo Estados Unidos. Creo que en esto estamos de acuerdo. Es decir, además, es que Estados Unidos le está regalando una gran oportunidad a China, porque más allá de entrar en los detalles del tema comercial, que ahora no hay tiempo, pero en términos geopolíticos generales, en un momento en que Estados Unidos juega a la inestabilidad, China justamente aparece como uno de los factores de estabilidad del sistema internacional. Y como la mayoría de continentes están interesados en estabilizar el sistema, se acercarán a China. Y Europa también le interesa recuperar la estabilidad del sistema internacional, multilateralismo, basado en reglas, etc. Si China es capaz de aparentar, yo no sé si es verdadero o no, pero si es capaz de aparentar esta apuesta por la estabilidad, por la sensatez al final, porque Trump está apareciendo como un insensato a ojos de todo el mundo, y es la incertidumbre pura, y las relaciones internacionales necesitan estabilidad, sensatez, certidumbre. Si los chinos construyen esta dinámica geopolítica, pues evidentemente por interés Europa, pero no solo Europa, América Latina, África, etcétera, van a ver en China un cierto, digamos, no diré aliado, pero sí un socio útil. Y aquí está la cuestión, que quien le está regalando, y no diré que nos está echando en brazos de China, porque no es el caso, pero quien nos acerca a China, sin quererlo, es Estados Unidos. Me gustaría saber qué es lo que piensa Beatriz sobre esto. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de que yo creo que no hay que ser ingenuos en respecto a China, tanto con el apoyo cuando se refiere al comercio, también temas de seguridad, pero creo que aquí en Europa necesitamos realmente pensar nuestra propia línea y entender China. Creo que ellos nos entienden muy bien. Aquí falta un conocimiento real sobre qué quiere China, cuáles son sus intereses, cuáles son su postura diplomática también respecto a Ucrania, a Rusia. Y luego el otro tema también importantísimo, yo creo, el tema que estabas comentando ahora, Tony, de que la
Unión Europea tiene que abrirse. Y eso es una obligación que ahora y no tiene que perder esas oportunidades que tiene para hablar con el sur global, para establecer mejores relaciones, renovar relaciones con Latinoamérica, con África, con países de Asia, porque si no es verdad que China ahí está tomando el relevo de lo que estaba ocupando ese espacio Estados Unidos. Al mismo tiempo, yo creo que Europa hace bien en intentar fortalecer su autonomía estratégica. Entonces, es verdad, de la misma manera que preferimos no depender de las armas de los Estados Unidos para nuestra seguridad, también sería bueno no depender tanto de las tierras raras chinas para nuestro desarrollo digital. Lo que pasa es que es muy difícil, porque las tienen todas ellos, estas tierras raras. Pero quiero decir que es compleja la relación con China, porque sí que hay que hacer una cosa que a ellos no les gusta nada, que es intentar desacoplarnos de una parte, digamos, del comercio que ahora tenemos con ellos, ¿no? Podríamos decir muchísimas más cosas, pero tenemos que cerrar aquí la conversación. Gracias a nuestros invitados por estar aquí y gracias a ustedes por vernos. Hasta pronto. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, nuestro debate político semanal en Euronews. Soy Amaia Echevarría y me acompañan Beatriz Ríos, corresponsal del periódico en Bruselas, Toni Comín, eurodiputado electo de Junts per Catalunya, y Beatriz Avellán, de la Fundación Europea de Estudios Progresistas. Francia ha lanzado un ultimátum para prohibir las redes sociales a menores de 15 años. El presidente Emmanuel Macron ha asegurado que impondrá la prohibición en los próximos meses si la Unión Europea no llega pronto a un acuerdo. El detonante, el apuñalamiento mortal a un vigilante por un alumno de 14 años en la entrada de un colegio a la ciudad francesa de Nogent. Francia presiona junto a España y Grecia para que la iniciativa se apruebe en la UE, pero Macron apunta que no puede esperar más para hacerlo. Esto es lo que dijo: necesitamos prohibir el acceso a las redes sociales para menores de 15 años. Me daré unos meses para movilizar a Europa. De lo contrario, negociaré con los europeos para que podamos empezar a hacerlo en Francia. Beatriz, decíamos que Macron había tomado esta decisión a partir del incidente que había ocurrido en Nogent. ¿Hasta qué punto afectan las redes sociales en este tipo de incidentes violentos? Yo sí que creo que es verdad que en las redes sociales, con el nivel de control que hay del contenido que se publica, es muy fácil que los niños y los jóvenes y los adolescentes estén expuestos a contenido muy violento, a radicalización, a contenido violento en muchos sentidos, ¿no? Desde el punto de vista de violaciones de los derechos humanos, como puede ser la violencia de género, hasta este tipo de violencia, ¿no? Y eso realmente es un problema. ¿Es la solución la prohibición? Pues no lo sé. Creo que aquí sobre todo hay un factor muy importante siempre, que es la educación. En general, como periodista, tiendo a pensar que lo importante no es limitar el acceso a la información, sino educar a las personas para que el acceso a la información sea un acceso crítico y que se puedan evitar este tipo de situaciones. No sé si la solución sí que en algunos casos puede ser limitar la edad, en eso puedo estar de acuerdo, pero no sé si soluciona el problema, porque esa violencia tiene mucho más que ver con otro tipo de influencias que no necesariamente vienen exclusivamente de las redes sociales. Toni, ¿cuál es el papel del Estado en este tipo de asuntos? Mira, yo de la propuesta de Macron hay una cosa que me gusta y otra que no tanto. Es decir, yo creo que hay que abrir el debate de la regulación mucho más estricta del uso de las pantallas, porque lo planteo en términos de pantallas y por tanto las redes sociales, pero no creo que el motivo tenga que ser el de la seguridad. Cada vez hay más evidencia científica que el impacto neurológico de las pantallas en unos cerebros que se están creando, porque son los cerebros de los chavales que todavía no han madurado plenamente. Es terrible. Cada vez hay más evidencia científica. Entonces, en nombre de la libertad digital, ¿vamos a dejar que nuestros hijos o nuestros menores se destrocen el cerebro? No. Hay evidencia científica de que el alcohol destruye la salud y está prohibido el uso del alcohol, el consumo del alcohol y la compra del alcohol a menores de 14 años, me parece, ¿verdad? Pues si ya podemos demostrar en términos científicos el carácter nocivo de las pantallas, desde el Estado, ¿qué hay que hacer? Me preguntabas tú. Hay que actuar. Es decir, el motivo de salud pública me parece indiscutible. Luego, el motivo de seguridad abre un debate, lo decía Bea, que hay que ver si realmente puede ser eficaz o no la prohibición para evitar la violencia, porque yo no sé si con esta prohibición evitaremos la violencia. Pero en términos de salud pública yo lo veo clarísimo. A propósito del tema de la salud pública, y ahora voy contigo, Beatriz, esto es algo que está muy relacionado con el tema de la salud mental, y para hablar de ello hemos preguntado a una doctora en psicología llamada Elke Gaertz, y esto es lo que nos ha dicho. Escuchen. Es ingenuo pensar que si le das un iPad u otra pantalla a tu hijo pequeño, eso no tendrá ningún impacto en su cerebro.
Y también sería ingenuo pensar que si ya no les dejas jugar en parques tan bonitos como este, eso no afectará su capacidad para evaluar riesgos, desarrollarse socialmente y jugar con otras personas en el mundo real. Pero, al mismo tiempo, creo que una prohibición total como la que planea Macron empuja los riesgos a la clandestinidad, porque las redes sociales forman parte del mundo de los jóvenes. En lugar de excluir, creo que es mejor educar a las personas sobre ello. Beatriz, aquí se pone en manifiesto el tema de la salud mental. No sé si querías decir algo relacionado con esto. Sí, justamente, y justo lo que estaba comentando también Beatriz, o sea, al final la educación, ¿no? Lo que estábamos comentando, educación digital, también a nivel de educación emocional también. Y lo que ¿Qué importancia se le está dando a esto? Claro, y para mí el tema es que es muy fácil prohibir, es una medida que puede parecer una solución eficaz, sin embargo, también plantea muchas cuestiones en lo que se refiere al reconocimiento digital también de los menores, el derecho a la privacidad también, y luego no podemos obviar un hecho, que es que los menores viven en la red. Entonces el asunto es cómo podemos hacer que esa red sea segura. Entonces yo creo que como sociedad nos tenemos que replantear el contrato social también con estas Big Tech y ir pensando más allá, porque esto va a continuar, o sea, nuevas tecnologías van emergiendo cada día. Entonces creo que la discusión tiene que ir más allá de simplemente esta prohibición en las redes sociales actuales. ¿Prohibir puede generar el efecto contrario? Yo creo que hasta cierto punto sí, estoy de acuerdo con Beatriz en el sentido de que al final, primero, la regulación de contenidos es súper importante y esto es una cosa que está tratando de hacer la Unión Europea a través de la Directiva de Servicios Digitales. Y luego, la educación es fundamental porque el mundo digital no va a desaparecer porque lo prohibamos y no van a dejar de tener acceso a esos chavales porque se lo prohibamos. Sin embargo, una generación que esté educada en el uso, no solo de los chavales, sino nosotros mismos, que estemos educados en el uso de los servicios digitales, en el acceso a las plataformas, en qué publicamos, en qué no publicamos, en cómo publicamos, en qué significa eso para nuestros derechos, para el uso de nuestros datos. Todo eso es fundamental y creo que es una parte de la educación que hasta ahora no se ha puesto sobre la mesa, pero que es fundamental porque es una forma de entender cómo funciona la vida ahora y no van a desaparecer las redes sociales porque se las prohibamos. Y si no las están utilizando ahora, las utilizarán dentro de 5 años y tengo que saber qué herramientas necesito para poder hacerlo de una forma segura y responsable. Volviendo a la propuesta de Macron, porque estábamos diciendo que si la Unión Europea no actuaba, Macron decía que él lo iba a impulsar por su cuenta en Francia, ¿no? ¿Qué recorrido tiene eso? Bueno, esto me parece un poco populista porque en un mundo interconectado y en el mercado te pones claro, en un mercado único. Plantear Francia como una isla en términos digitales me parece imposible. Bueno, Francia y también Grecia y España también están impulsando la propuesta. Sí. No, pero yo, mira, vuelvo a la comparación con lo del alcohol porque yo estoy muy de acuerdo cuando ellas plantean que tan o más importante que una eventual prohibición, y además en qué términos la prohibición habría que verlo, es la educación y la regulación de los contenidos. Si te fijas, la política en relación al alcohol debería incluir los 3 elementos. Es decir, claro que las familias tienen que educar a los chavales en relación al alcohol porque algún día podrán tomarlo, podrán beberlo, serán adultos. Por tanto, esta prohibición es muy parcial. Y luego hay regulaciones para asegurarse que el alcohol pues respeta unas determinadas reglas, etcétera. Es decir, hay que ir a todo. Hay que ir a la regulación de los contenidos, sobre todo, y ¿qué hay que prohibir? Las dinámicas pensadas expresamente para generar adicción. Bueno, se nos quedan una vez más, lo siento, muchas cosas por decir, pero hoy aquí no tenemos más tiempo. Si quieren comentar este u otros temas, pueden escribirnos un correo electrónico a bruselastequiero@euronews.com o contactarnos a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estar aquí, a ustedes por vernos. Hasta pronto en Euronews. ¡Feliz semana!